Aleluya. Quiero llevarlos a ustedes al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Está en la pantalla y dice, vamos a ponernos en pies para leer la palabra de Dios. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Vamos a orar. Jesús, te adoramos en esta mañana, Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, en medio nuestro, porque tu palabra es pan para nuestra vida, Señor. En esta mañana, Jesús, ponemos este tiempo frente a ti, Señor, y te pedimos, Jesús, que tú edifiques, Señor, en los corazones de mis hermanos, en los corazones de todos en este lugar que han venido a recibir de tu mano, Señor. Oh, Padre, que tu palabra, Señor, sea como espada de doble filo, Señor, que penetre, Señor, en nuestra vida, Señor, en cada lugar, Jesús, que hay en nuestro corazón, Señor, y que nos hable, que nos direccione en esta mañana, Señor. Como siempre te digo, esto es grande, Señor. Yo soy pequeño, pero tú eres grande, Jesús. Ayúdame en este momento, Señor, a traer tu palabra a esta congregación que ha venido a escucharla. Que no sea una palabra mía, sino una palabra, Señor, tuya, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos, me pongo mi gorro. No lo traigo solamente por estilo, pero también porque no me he pelado en hace como un mes y medio. El barbero ya me está llamando. Amén. Cortado el pelo. Toque el vecino que tiene al lado y dígale, el castigo del permiso. Ese es el título en el cual les quiero predicar en esta mañana. Yo y el pastor estuvimos un ratico tratando de averiguar si ese título era adecuado. Y sé que trae un poquito de confusión, pero les prometo que cuando se termine el mensaje no va a estar confundido. Amén. Iglesia, en estos tiempos hay un tipo de cristianismo o una onda de cristianismo que se ha levantado en estos tiempos que se pone el traje correcto, ¿verdad? Tiene el lenguaje correcto. Habla las palabras de Jesús, habla la Biblia, pero de una forma u otra le quita el poder al evangelio. ¿Qué le estoy hablando? Se está levantando un cristianismo que está tan cercano como para sentirse familiar, pero está tan vacío que deja que los corazones no sean cambiados. No permite que los corazones sean cambiados. Y Jesús en este versículo nos estaba dando, ¿cómo se dice? Advirtiéndonos de esto, de lo que iba a suceder. Que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, personas que predicarán y tendrán su nombre en su lengua. Sin embargo, el mensaje será vacío, dejando corazones sin cambiar. Y en esta mañana yo les quiero traer una historia en la Biblia. Y hay diferentes formas de predicar cuando uno estudia para ser predicador. Se puede estudiar para ser predicador, aunque no se tenga el don. Pero te enseñan que hay diferentes modos de predicar. Y uno de esos puedes escoger un versículo y tener un motivo y predicar basado en el versículo. O hay una forma de predicar que se llama predicación, a ver si lo digo bien, expositoriamente. Amén. Donde escoges una historia, un versículo y lo lees detalladamente para tratar de sacar lo que Dios nos está tratando de enseñar a través del versículo más profundamente. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana. Entonces el versículo que le traigo hoy es un poquito largo. Es Primera de Reyes, capítulo 22, versículo de 1 al 38. Y en esta mañana vamos a estar leyendo lo que sucedió en esta historia, porque creo que hay un mensaje extremadamente poderoso para la vida de cada uno de nosotros. Y como les digo, voy a estar leyendo, no necesita pararse porque voy a estar leyendo y explicando y estudiando. Vamos a estar estudiando juntos lo que nos está hablando la palabra de Dios en este versículo. Pero vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice, durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá,
fue a ver al rey de Israel. El rey de Israel en ese tiempo era el rey Acab. Versículo 3, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Aram a que no nos la devuelva. Versículo 4, así que preguntó a Josafat: ¿irás conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Versículo 5, pero Josafat también le dijo al rey de Israel: antes que nada, consultemos ¿a quién? Al Señor. Versículo 6, así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran unos 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya usted, contestaron ellos, porque el Señor la ha entregado en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Quiero parar ahí, detenerme ahí un momentico. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la historia, y en lo que yo leía el versículo yo noté este detalle que me habló. Y tuve que hacer un poquito de estudio, porque nos enseña aquí el versículo 6, que, versículos 5, 6, que el rey reunió ¿a qué? A 400 profetas para ir y consultar con ellos qué debía de hacer. Entonces, yo tuve que buscar, y yo me pregunté quién eran estos 400 profetas, quién eran estos 400 hombres, ¿verdad? La Biblia los describe como profetas, y cuando tú haces un poquito de más estudio, puedes ver que estos 400 profetas en realidad no eran ni profetas, eran 400 hombres que estaban en el bolsillo del rey. En otras palabras, que el rey les estaba pagando, les estaba dando un salario como para ser consultadores de él, para ser personas con las cuales él se podía reunir cuando iba a hacer una decisión o hacer un decreto o una ley, y ellos, siendo pagados por el rey, nunca le iban a decir que no, ¿verdad? Estando en el bolsillo del rey, en realidad estos 400 profetas eran, como les decimos hoy, hombres del sí, ¿verdad? Usted nunca ha tenido un amigo, una persona, o ha conocido una persona que siempre se le dice que este es un hombre de sí. A todo le dice que sí, a todo le dice sí. Nunca tiene problema con nada. No le gusta tener, ¿cómo se dice? Ayúdenme con la palabra. No le gusta tener confrontación con nadie, ¿verdad? Son personas del sí. Y hay veces que tener a alguien con la cual usted puede tener acuerdo y tener a alguien que lo apoye en sus decisiones está bien, pero hay veces que para crecer y para poder tener crecimiento, no solamente espiritual, pero también físico en nuestras vidas, tenemos que tener un poquito de confrontación. Incluso hay un dicho que a mí me gusta mucho, que a ver si lo digo bien en inglés, es que el conflicto trae resolución. Cuando hay confrontación, cuando hay conflicto, trae resolución en nuestras vidas, trae crecimiento y trae cambio a nuestras vidas. Entonces, estos 400 hombres en los cuales el rey Acab, con los cuales se reunió, no iban a decirle que no, aunque su idea lo iba a llevar a la derrota. No iban a decirle que no, aunque ellos no estuvieran de acuerdo con el rey. ¿Por qué? Porque el rey le estaba dando un salario. Entonces eran hombres del sí. Pero mira lo que nos enseña la Biblia. Vemos que Josafat le preguntó, después de oír a los 400 profetas, le preguntó al rey de Israel: ¿no habrá solamente un profeta del Señor de los cielos con el cual podemos consultar? En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que Josafat reconocía que había valor en la autenticidad, había valor en la cosa verdadera, había un valor que no se podía duplicar, que no se podía disfrazar como nada. Había valor en lo que era auténtico. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes en esta mañana: ¿con quién usted se está rodeando? ¿Con quién usted se está asociando en su vida? ¿Quién está en su círculo íntimo? ¿A quién usted va cuando usted está en medio de un conflicto, en medio de una prueba, en medio de un tiempo difícil? ¿Con quién usted se está reuniendo para ir y consultar? Iglesia, es tan importante que en nuestras vidas nos reunamos con personas que no siempre nos van a decir que sí. Es importante
que nos reunemos en nuestras vidas con personas que no se van a acobardar y esconderse tras del sí para no traer conflicto con nosotros. Es importante en nuestras vidas que nos revuelvamos con personas y que vayamos a buscar ayuda de personas que cuando estamos en la dificultad, que cuando estamos en la prueba sean auténticos, sean personas que primero y antes que todo tengan temor de Dios, sean personas que conozcan la palabra del Padre y no te van a decir una mentira solamente para caerte bien. Es importante en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Mira el versículo 8, lo que dice: el rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero escucha esto: pero me cae mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Mira para esto. Acá nos está enseñando que él sí conoce que hay uno que es legítimo. Sí conoce que hay uno que es un verdadero profeta de Dios. Pero, ¿qué dice? Que él le cae mal el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque nunca le profetiza nada bueno a él. En otras palabras, le cae mal. Sabe que hay autoridad, sabe que hay autenticidad, sabe que hay legitimación, ¿verdad? ¿Lo digo bien? ¿Ustedes entienden? Sabe que hay algo real, pero no le cae bien. ¿Por qué? Porque nunca le dice nada que él quiera oír. En otras palabras, él sabe dónde puede ir para recibir la verdad, pero prefiere ir a donde está hecho cómodo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas es así? Quiero enseñarles algo. Mac, show me the picture. Esto me acuerda de algo y les voy a enseñar y se los voy a traducir. Miren la foto que les voy a poner en pantalla. Conociendo la verdad, pero vamos a un lugar donde nos hace cómodo. Ese cartel ahí arriba, esto es una iglesia. El cartel ahí arriba dice: Dios me quiere feliz, sigue tu corazón. Dios me quiere feliz, sigue tu corazón. En otras palabras, estoy cómodo. Mi corazón me va a llevar a donde yo estoy cómodo, donde yo estoy hecho cómodo. En el cristianismo hoy en día se ha levantado una onda de un cristianismo permisivo y pasivo contra el pecado. Se ha levantado una onda de cristianismo como esa foto que te enseña iglesias, mega iglesias llenas de personas que lo que hacen es traerles comodidad, pero nunca corrección. Que lo que hacen es traerle familiaridad, traerle un sentimiento dulce, un sentimiento bueno, pero nunca hay convicción en el Espíritu de Dios. Muchas personas están yendo a lugares y están reuniéndose con otras personas que le van a poner en los oídos ya lo que ellos mismos quieren oír. Se están yendo a lugares donde le van a decir: no, todo está bien, no, lo que tú estás haciendo no está mal, Dios te ama sin importar lo que tú hagas. Y eso es verdad. Pero iglesia, ¿dónde está la convicción? Pero iglesia, ¿dónde está el Espíritu Santo corrigiéndonos? ¿Dónde está esa palabra de los ministros, de los líderes que Dios ha puesto en las iglesias para corregirte, para señalarte, para decirte: eso que estás haciendo es pecado y ten cuidado porque te puede llevar hacia el infierno? Y lo único que yo quiero decirles es: tengan cuidado, iglesia. Tengan cuidado que no los lleven por el camino que no es. Tengan cuidado que aquello que usted está escuchando y en ese lugar donde usted se está reuniendo no se sienta tan bien, no se sienta tan cómodo, que dejó de ser Dios. Ese es el problema con muchos de nosotros. Que ese evangelio que estamos oyendo, ese evangelio que preferemos, no es Dios. No es el evangelio de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Vamos a seguir. En versículo 8 estábamos. Esto le dice Josafat: no digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de los funcionarios y ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. En otras palabras, traigan al profeta verdaderos.
Versículo 10. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en su presencia. Quiero pausarme ahí otra vez porque esto, yo cuando lo estaba leyendo, primero lo leí en mi Biblia en inglés. Y yo, para los que ustedes no saben, yo sé que algunos saben, todos mis mensajes yo los escribo en inglés y los estoy traduciendo en vivo. Entonces ustedes no tienen un show porque estoy traduciendo en vivo. Esto está todo en inglés y yo se lo estoy traduciendo. Entonces cuando yo leía mi Biblia en inglés y leía este versículo, la Biblia mía, y no sé por qué, busqué en la nueva versión internacional de la Biblia en español y la versión Reina Valera. Y este detalle no está en la Biblia en español, no sé si en alguna otra versión, pero en las Biblias en inglés sí está detalle. Está este detalle. Dice que en ese mismo versículo 10 dice: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos en sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos. Y la Biblia en inglés dice: estaban en la era que estaba en la plaza a la entrada de Samaria. Entonces la Biblia en inglés nos enseña, y no sé por qué, me repito, no sé por qué la Biblia en español omite ese detalle, porque para mí esto me habló. Los que no saben los que no saben lo que era la era en la Biblia, yo lo busqué y les voy a traer el significado de la era. La era en la Biblia era un lugar que era plano, un lugar que era duro el piso. Muchas veces estaba elevado, ¿verdad?, del resto de la tierra. Y era un lugar donde se llevaba el grano para ser separado de la paja. En la era es donde se reunía el cultivo para ver dónde estaba el fruto, ¿verdad? El fruto del cultivo, y se separaba la paja. Simbolizaba purificación, juicio y provisión divina. Eso es lo que la era significa en la Biblia. En otras palabras, Dios estaba preparando el escenario para crear separación y traer juicio al rey. Entre unos profetas, porque nos enseña la Biblia que se reunieron todos los que iban a profetizar en la presencia del rey. Entonces Dios, estaban en la era todos unidos en un lugar donde simboliza separación, en un lugar donde simboliza juicio, en el lugar donde se separa el grano de la paja, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de la paja? ¿A dónde se echa la paja? Al fuego, al horno encendido. Entonces Dios está preparando un lugar para hacer una separación y distinción entre profetas falsos y un profeta verdadero. Y vamos a leer lo que sucede en el versículo 11. Dice: Sedequías, hijo de, ayúdenme, Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque usted a Ramot de Galad y vencerá, porque el Señor le entregará en manos de su majestad. Versículo 13. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías, al profeta verdadero, le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predican el éxito del rey. Habla, le está diciendo él a Micaías, habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Wow, qué clase de detalle. La Biblia es tan detallista en algunos detalles que muchas veces es tan fácil seguir leyendo y no darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero me encanta, no sé por qué, es solamente el plan de Dios que este detalle está ahí. Mira lo que dice. Dice que el mensajero que fue a buscar a Micaías, en otras palabras, ya el rey Acab había dicho: sí, hay un profeta verdadero de Dios, mándalo a buscar. Y mandó un mensajero. Y ese mensajero tomó en sus propias manos, ir a donde estaba Micaías y decirle: mira, ahí están 400 profetas y todos están de acuerdo que el rey va a ganar la batalla. Tú no digas nada diferente, estate de acuerdo con ellos. En otras palabras, no causes una escena. No causes un disturbo. No te salgas tú de lo normal de otros. Sigue a la multitud. Sigue a la mentira. Y me encanta que la Biblia nos dio este detalle. ¿Por qué? Porque yo creo que así es como muchos cristianos son de hoy en día.
por temor a ser diferentes, por temor a ser señalados por el mundo, por temor a ser señalados por la multitud que está de acuerdo en un camino, aunque esté equivocada, se quedan silenciosos, se quedan callados y dejan que el enemigo los mude, los haga mudos y no defienden el evangelio de Dios. Y son cristianos que son silenciosos contra la mentira del diablo. Muchas veces el peligro más grande no es lo que tú dices, sino lo que no dices. Muchas veces lo peor que podemos hacer es estar silenciosos en medio de una mentira. Y yo creo, iglesia, que hoy en día, si la historia de David y Goliat sucediera de hoy en día, yo creo verdaderamente que hay muchos cristianos que en vez de apoyar a David, le dijeran: David, no seas loco, David, quédate calladito y ora por Goliat, en vez de ir y luchar contra Goliat. Yo creo que si esa historia hubiera sucedido en estos días, hubiera muchos cristianos cobardes que en vez de ir y batallar contra el gigante, se quedaran callados en sus casas y decimos: vamos a orar por él porque él está loco. Eso es lo que sucede en nuestras vidas en este día. Iglesia, Dios ha llamado a una iglesia para que sea valiente. Dios ha llamado a una iglesia que tenga la autoridad que Él nos ha dado para ir hacia el mundo y llamar a la mentira, sacar a la luz la mentira del diablo y hablar la verdad de Dios. Ese es el problema, que somos tan pasivos de hoy en día. Somos tan pasivos contra la mentira, somos tan pasivos por miedo a que nos señalen, por miedo a ser diferentes. Sin embargo, Dios nos llama a ser la sal de la tierra, la sal del mundo, a ser diferentes, a ser luz en medio de tinieblas. Sin embargo, muchos de nosotros salimos con un chaleco puesto que cubre la luz. Mira lo que dice el versículo 14, vamos a seguir leyendo. Pero Micaías repuso: tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Mira lo que le dice Micaías. Para mí esto, la Biblia nos enseña que hay hasta humor en la Biblia. Mira lo que dice: ataque y vencerá, contestó él, porque el Señor le ha entregado en manos de su majestad. Y mira lo que el rey le dice: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? En otras palabras, Micaías casi como que de chiste le dice: sí, ataca. Porque ya Micaías sabía, él tenía la revelación de Dios y él sabía que el rey no quería escuchar la verdad que él poseía. ¿Y qué le dice? No, sí, ataca. Siga adelante. Entonces el rey, reconociendo que estaba bromeando con él, le dice: ¿cuántas veces debo hacer jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Versículo 7. Ante esto, Micaías concedió. Dice: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. 18. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército. Ponga atención, iglesia. Del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá? Escucha este detalle. El Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir allí? El rey Acab era malvado, iglesia, y Dios lo quería sacar de su posición. Seguimos leyendo. Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Versículo 21. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Versículo 22. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu, ¿cómo? Mentiroso en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito y seducirlo. En inglés, mi Biblia, la versión de mi Biblia, en vez de decir seré un espíritu mentiroso, dice seré un espíritu confundidor. Seré un espíritu de decepción. Es lo que dice la otra versión de la Biblia. Me gusta que dice esa palabra. Versículo 23. Así que ahora el Señor ha puesto
un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. 24. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. Escucha. Y le dice: ¿por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? En otras palabras, no le gustó lo que estaba diciendo, le metió una bofetada. Dice: ¿y el espíritu ese dónde estaba cuando yo te hice eso? O sea, ¿por qué te permitió hacer esto? Burlándose del espíritu de Dios. 25. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que ordeno que le echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. 28. Micaías manifestó: si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes lo que estoy diciendo. Y el versículo 29. El rey de Israel, Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat: yo, escuche esto, ponga atención, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú pondrás tu traje real, el traje que lo identifica como rey. Sin embargo, el rey de Israel dijo: yo voy a entrar disfrazado. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Versículo 31, estamos terminando con nuestro verso. Pero el rey de Aram había ordenado a sus 32 comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. O en otras palabras, solamente luchen contra el rey de Israel, el que estaba disfrazado. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, el que estaba vestido como rey, sin duda este es el rey de Israel. Así que volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlos. Escucha este detalle, me encanta. El versículo 34. Sin embargo, alguien disparó a su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Increíble. Increíble. ¿Por qué es increíble y interesante? Nota que antes de ir a la batalla, el rey Acab se decide disfrazar, en otras palabras, ponerse un disfraz para que no lo reconozca nadie. ¿Por qué? Porque él sabía que el rey de Ramat Galop había dado un decreto que no ataquen a nadie sino al rey de Israel. En otras palabras, a él. Que no lo ataquen a nadie sino a él. Y esto nos enseña algo. Esto nos enseña que había temor en su corazón y en su mente. Él había reunido a sus 400 profetas. Y los 400 profetas en una voz de acuerdo le habían dicho: ve que Dios te ha entregado la victoria. Sin embargo, él decide disfrazarse. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios que habló la verdad y fue suficientemente impactante la verdad para poner temor en su vida y decidir querer ir disfrazado en la batalla. Pero mira lo que sucede, el versículo 34, creo que es uno de los versículos, como le digo, la Biblia está llena de humor, ¿verdad? Es casi que da gracia. Dice el versículo 24 que alguien alzó su arco al azar. En otras palabras, la Biblia ni nos enseña quién ese alguien fue. Fue de tan poca importancia ese alguien que la palabra nada más lo describe como alguien. No dice un nombre, no dice si fue un príncipe, no dice si fue un comandante, solamente dice alguien, un cualquiera, alzó su arco al azar. En otras palabras, podía haber sido hasta un joven que ni sabía, era su primera batalla. Pudo haber sido una persona que ni sabía cómo disparar con un arco. Pudo haber sido una persona que ni sabía por qué se encontraba en medio de esa batalla. Pero decidió coger un arco y levantarlo al azar y disparar una flecha. Dice: ahí veo los enemigos allá, voy a disparar. En otras palabras, no sabía quién era el rey. No sabía, él no estaba precisamente buscando a una persona, simplemente estaba enviando una flecha al azar. ¿Y qué sucede? La flecha le da al rey. La flecha le da al rey. Iglesia,
Dios no será burlado. Dios no será burlado. No hay ningún lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. No hay lugar, no hay disfraz que nos podamos poner. No hay nada que podamos hacer que cuando Dios diga te toca, te toca. Y cuando Dios diga no te toca, no te toca. Nosotros seremos vindicados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está viendo y lo ve todo. Cuando alguien te haga un mal, cuando el mundo te quiera aplastar, cuando alguien te quiera hacer algo contra ti, Dios va a vindicarte. Dios sabe cuál es tu situación y usará a cualquier persona. Usará a alguien que levantó su arco al azar para ir y cumplir el juicio que ya él había dado. Vamos a terminar el versículo. El rey ordenó, versículo 34, el rey ordenó al que conducía su carro: da vuelta, como dijo el profeta, y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los arameos, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro. Esa misma tarde Acab murió. Versículo 36, ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor, cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. En otras palabras, lo que dijo el profeta. 37, así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Llevaron el carro en un estanque de Samaria donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Wow. La pregunta es, iglesia, es la pregunta que nos hace incómodo de la forma correcta. ¿Por qué Dios dejó que sucediera esta decepción? Y la respuesta no es que Dios es deshonesto. La respuesta es juicio. Juicio. Acab ya había rechazado la verdad de Dios repetitivamente. Dios le mandó un profeta verdadero. Dios le mandó un aviso verdadero, una oportunidad verdadera para arrepentirse de su camino y para virarse y para virar su rostro hacia él. Pero ¿qué hizo Acab? Los ignoró todos. Y cuando Micaía habló la verdad planamente, ¿qué hizo el rey? La echó para un lado. En otras palabras, no le importó la verdad que le estaba trayendo el profeta. Y déjeme decirle algo, la mentira no entrapa al hombre inocente, solo confirma el camino que Acab ya había escogido. En otras palabras, la mentira de los profetas falsos, sí, ve que la batalla es tuya, no es que lo entrapaba a él, no es que lo sujetía, ¿verdad? Pero sino que confirmaba el camino que ya él en su mente había escogido. Sin importarme la verdad, mi camino es el que yo voy a tomar. Y la palabra nos enseña ¿cómo se dice? A pattern. Nos enseña un patrón consistente en nuestras vidas, que cuando nosotros refutamos la verdad, cuando nosotros nos viramos de la verdad constantemente y tantas veces, Dios nos va a entregar a la decepción. Esto nos lo enseña la palabra, no como crueldad, pero como consecuencia, pero como el título del mensaje, como castigo. Dios nos entrega a la decepción, nos entrega a ser confundido. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, versículo 1:24. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Quiere más ejemplos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. En otras palabras, esa decepción, ese engaño, esa mentira no es al azar como el arco, no es algo que no fue diseñado, es la justicia de Dios. Dios no le forzó al rey a que crean una mentira. Dios nunca forzó a Acab. Dios nos da voluntad.
libre a todos nosotros. Y Dios no fuerza a nadie a tener que creer las mentiras del mundo, aunque parezcan ser real. Dios no forzó al rey de Israel a creer en la mentira. El rey de Israel prefirió creer en la mentira. El rey de Israel prefirió seguir una mentira. Y esto como que desmonta la asunción moderna en nuestras vidas que Dios solamente existe para protegernos de nuestras propias decisiones. Como que muchas veces nos hemos acostumbrado que sí, Dios está a control de todo y Dios me va a proteger de mis propias malas decisiones. Pero la realidad, iglesia, es que Dios es un Dios que está comprometido con la verdad. Es un Dios que está comprometido con la verdad. Si constantemente rechazamos la verdad, muchas veces el castigo más severo que Dios nos da es el castigo del permiso. Es el castigo de permitirnos escoger nuestro camino. Es el castigo de permitirnos hacer nuestra voluntad. Porque no estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido algo en nuestras vidas y aunque muchas personas nos avisan que no lo háganos, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero? Maybe es una persona con la cual usted estuvo en algún momento de su vida y esa persona por ese tiempo le arruinó la vida. Y en algún momento, lo más cómico es que esa persona era lo más que usted deseaba. Sin embargo, cuando todo se fue abajo, esa persona era lo más que usted deseaba que se apartara de ti completamente. ¿Verdad? En otras palabras, muchas veces nosotros queremos cosas que no nos convienen y Dios sabe que no nos convienen, pero Él tiene que permitir que nosotros hagamos nuestra voluntad para nosotros poder aprender que eso no fue su voluntad para nuestra vida, su voluntad que es perfecta. Y por esto es que la historia es interesante, no porque Dios miente, sino porque eventualmente Dios para de argumentar con aquellas personas que odian la verdad. Dios deja de luchar contra ti. Si tú vas a constantemente rechazar la verdad de Él, Dios va a dejar de luchar contra ti. No es que Él necesita enseñar algo, no es que necesita hacer un milagro, no es que necesita hacer una seña. Simplemente Dios deja de luchar contra tu voluntad. Y muchas veces eso es lo más peligroso que puede haber para nuestras vidas, es caer en nuestra propia voluntad. Es caer en nuestras propias decisiones. Es caer en nuestros propios caminos. Dice la palabra de Dios que el yugo de Dios es fácil y ligero. ¿Qué nos está diciendo? En otras palabras, que el yugo de nosotros, el de nosotros, el camino de nosotros, no es fácil y no es ligero. Porque no lo tenemos a Él, no tenemos a la voluntad de Él, no tenemos a la autoridad de Él que va delante de nosotros. Como le decía, invita al Espíritu de Dios a tu vida. Porque cuando Él está contigo en toda área, está su voluntad contigo. El rey de Israel no perdió porque Dios lo engañó, no perdió porque Dios le trató de vender algo que no era como si fuera. Él perdió porque él no quiso escuchar la verdad, aunque la verdad estaba parada directamente de él. Y ahora les quiero acordar del versículo con el cual abrimos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice, porque esto fue Cristo hablando, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos. Iglesia, identifíquese usted en esta mañana como un elegido, porque somos elegidos. Y Cristo nos está dando aviso que surgirán falsos cristos, falsos profetas, falsas voces, espíritus que querrán llevarnos a la confusión. Señales y milagros, hasta señales y milagros. ¿Para qué? Para enseñar, para engañar hasta a los elegidos. Nota que Jesús nos dice que la decepción no será obvia. No va a venir con cuernos puestos a tu vida. La decepción y la confusión no viene con los cuernitos rojos y el rabito rojo que le ponemos a los dibujos de Satanás, ¿verdad? La decepción a nuestras vidas va a venir disfrazada, escuche esto, como la verdad. ¿Para qué? Para estar tan cercana que se sienta como lo real. Para estar tan cerca que se sienta real. ¿Por qué? Para poder engañarnos. Este falso cristianismo nos ofrece ¿qué? El confort
nos ofrece la comodidad sin el arrepentimiento. Nos ofrece el creer sin la obediencia. Nos ofrece la gracia sin transformación. Ese es el peligro de nuestra vida moderna, que hay un cristianismo que se está levantando, que es suave. Es un cristianismo que si lo seguimos nos llevará hacia la derrota, iglesia. Disfrazado el tiempo completo como amor a Cristo. Disfrazado el tiempo completo como la verdad, pero no lo es. Es un cristianismo que nos promete a Jesús como el Salvador, pero lo resiste como Señor. Nos promete a Jesús como el que te salva, el que te acepta, el que todo le pasa la mano, pero lo resiste como Señor de los cielos y la tierra, como el gobernador, como aquel que está completamente comprometido con la verdad, con aquel que está más interesado en la salvación de tu vida. Yo creo que a Jesús le importa más la salvación de almas, la pesca de almas, porque Jesús vino a este mundo. El pastor nos estaba dando el ejemplo de cómo Él rescató a los discípulos, cómo Él reclutó a los discípulos. Muchos de ellos eran pescadores. ¿Y qué les dijo? Vengan conmigo y serán pescadores de hombres. Y yo creo que en nuestras vidas Jesús, el Espíritu Santo está más, le preocupa más lo que es la pesca de almas que cualquier otro problema en nuestras vidas. Jesús le da más prioridad a la salvación de tu alma, de mi alma, que a cualquier otro problema, iglesia. Entonces, el evangelio verdadero, la palabra verdadera, no va a venir suave. No te va a traer comodidad. Sin embargo, el evangelio verdadero muchas veces va a hacer que tú tengas que hacer sacrificios en tu vida, hacer cambios en tu vida, quitar y cortar cosas en tu vida que no le agradecen a Dios. El evangelio verdadero va a hacer que tú encuentres esas áreas en tu vida que te condenan y pedirle a Dios que te las quiten, aunque te duela. Es un evangelio que nos llama al arrepentimiento, no como una sugestión, sino como la puerta de la entrada hacia la vida eterna. Donde el Espíritu de Dios está trabajando, iglesia, tiene que haber convicción, tiene que haber humildad y tiene que haber fruto que sigue. Fruto. Muchas veces personas pelean y tratan de enseñar cuánto ellos conocen la Biblia, conocen la palabra y pelean, pero déjame decirte, muchas veces es mejor tener fruto que pelear. Muchas veces es mejor enseñar fruto que pelear muy difícil. El evangelio verdadero traerá convicción, humildad y fruto que le sigue. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos midamos y no midamos la verdad por popularidad, por emoción, por alineamiento político, porque las multitudes estén de acuerdo, ¿verdad? Vemos como hoy en día casi que a los políticos los estamos haciendo como si son famosos y hay tanta separación entre el pueblo de Dios por algo como la política, algo que a Dios nunca le importó. Incluso, ¿qué dijo Jesús? Darle a César lo que es de César. Eso no me importa. ¿Para qué estamos hablando de esto? Hay algo más importante que la política, hay algo más importante que para quién tú vas a votar, hay algo más importante es a dónde va tu alma, en qué camino está direccionado tu alma ahora. La pregunta no es, ¿esto me suena a algo cristiano? Sino, ¿esto se alinea con la palabra de Dios o no? Escuche, Jesús no dijo que muchos serán odiados por su nombre porque estaban tibios. Él dijo que el camino estrecho iba a ser difícil, iba a ser costoso y iba a ser pocamente escogido. Que ese camino estrecho, creo que la última vez que prediqué hablé de eso, que nos he enseñado que hay un camino ancho y un camino estrecho, y entre más nos acercamos a Dios, más nos vamos dando cuenta qué estrecha verdaderamente es esa calle, qué estrecho es ese camino, qué estrecho es esa puerta.
Entonces, eso es lo que nos enseña Jesús, que ese camino estrecho va a ser difícil, va a ser costoso y muy pocos lo escogerán. Y hoy el llamado es igual al cual siempre ha sido. No seas confundido. No te dejes no traigas decepción a tu vida. Examínate y aguántate de la verdad. Aguántate la verdad. No te dejes caer en tu propia voluntad. No dejes que el castigo que llegue a tu vida sea el permiso de Dios para tú poder hacer lo que a ti te dé la gana. Que nunca, siempre dile: Dios, ayúdame a no caer en mis propios caminos, porque mis caminos me llevarán hacia la derrota, pero los caminos de Dios nos llevarán hacia vida y vida eterna. Amén. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Dile: Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por este tiempo, este culto, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Jesús. Gracias, Señor, y te pedimos que tú, Señor, uses esta historia, estas palabras, Señor, para edificarnos, para cambiarnos y moldearnos, Señor, a ese varón perfecto, Señor, el cual tú quieres para la vida de cada uno de nosotros, Señor. No perfectos por lo tan buenas cosas que podemos hacer, Señor, sino porque somos vindicados, Señor, por tu sangre, sino porque somos hechos puros, hechos blancos por tu sangre, porque tú eres perfecto, Señor. Sabemos que el requerimiento para entrar al cielo es perfección. Sin embargo, el cielo está lleno de muchas personas que no fueron perfectos en su tiempo en la tierra, pero hubo un Jesús. Hubo un Cristo, hubo un Dios que fue perfecto hasta en obediencia hasta la muerte, y su sangre nos hace limpio, su sangre nos hace perfecto, su sangre nos hace puro. Gracias te damos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a interiorizar esta palabra y nunca caer, Señor, en nuestra propia voluntad. Que tu voluntad nos acompañe, nos lleve, nos direccione, Señor, a cada lugar en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén, amén.